Buenas, buenas, ¿cómo va esa chusmeada? Espero que todo bien. Mi sombra y yo les damos la bienvenida a esta nueva entrega. En esta oportunidad, después de una seguidilla de varios días de acompañar a colegas en espacios de supervisión, me quedé leyendo, investigando un poco sobre lo que es el sistema educativo, sobre docentes, sobre la opresión también que hay en el cuerpo estudiantil. Bueno, un poco de todo esto. Entonces se me ocurrió organizar todos estos pensamientos y grabar un videito para YouTube compartiendo estas reflexiones. Aprovecho a decirte que por favor te suscribas a mi canal, que compartas el contenido, que si te copás me seguís en las redes sociales en donde subo otro tipo de contenido, me vas a estar ayudando un montón a que este proyecto de a poquito vaya creciendo. Empezamos. En un encuentro de revisión, justamente con una colega que está haciendo un acompañamiento en contexto escolar, me contaba que le impresionaba bastante haberse encontrado con el contraste que hay entre el sistema educativo y, por otro lado, el sistema de salud, respecto más que nada a los paradigmas, a las interpretaciones que se hacen, a las lecturas también situacionales. Cuando en salud ya vamos internalizando, ¿no? Social y culturalmente los modelos más integrales, esto de lo biopsicosocial, en educación se sigue promoviendo o seguimos con el modelo bancario de Freire, que vendría a ser parecido al modelo biomédico en salud. Entonces creo que el problema del estudiante oprimido dentro del sistema educativo debería ser entendido desde la estructura de opresión que toma tanto al estudiante como al docente. Si no hiciéramos un abordaje más bien sistémico desde el acompañamiento terapéutico, nos reenganchamos en esta paparruchada de buscar un culpable y de pensar a los dos actores del proceso de aprendizaje como víctima y victimario o victimaria, ¿no? Es decir, veríamos al docente, y de hecho muchas veces nos ocurre que vemos al docente como el culpable. Al ser entonces el aula, el lugar de poder, digamos, del docente, para él o la estudiante se convierte en un lugar de impotencia y se convierte en un lugar de sometimiento también para este pibe, para esta piba que se va a ver como de alguna manera enajenado, ¿sí? Como negado en lo que son sus propias necesidades. Justamente conversaba con otra colega que mencionaba que su acompañada necesita asistir a clases con una silla ortopédica por cuestiones clínicas y me contaba que a los 2 meses de haber iniciado el ciclo lectivo, quien estaba a cargo de la dirección se acerca al acompañante terapéutico y le hace el comentario de que por favor se empiece a trabajar el hecho de dejar la silla justamente para no malacostumbrarla. Entonces, bueno, pensaba justamente respecto, ¿no? De lo que es la opresión, pero puntualmente, y un poco agarrado de la mano de este ejemplo que les cuento, la represión física del estudiante, ¿sí? Piensen a esa personita, piensen que esa personita que entra al sistema educativo viene ya con algunos condicionamientos del hogar. Pero generalmente la familia debería o debe o brinda de alguna manera la posibilidad de que en ese proceso de crianza, de aprendizaje, de evolución, en esa vida cotidiana, esta personita pueda hacerse preguntas, pueda fantasear, pueda interrogar. Y después ingresa, entra en un mundo donde la enseñanza se va a ver privilegiada por sobre lo que es el aprendizaje. Ya esto, fíjense que marca de alguna manera una situación que se invierte. Pero pensaba en algo que mientras chusmeaba, investigaba un poco, curioseaba al respecto, que decía Ana Quiroga, que viene del área más de la psicología social, que sobre todo se inmoviliza a ese cuerpo detrás de un banco, detrás de una mesa, y en algún punto se lo aísla de otros, ¿sí? Tuve la posibilidad de conocer escuelas con lineamientos cooperativistas que utilizan mesas hexagonales, que esto en algún punto, entre otras millones de cosas, promueve la comunicación, el contacto entre las personas, el trabajo en equipo, bueno.
Ya con todo esto de la inmovilización y los bancos y biribiri, estamos viendo justamente esta incompatibilidad radical del sistema educativo con ese pibe, esa piba, ¿no? Estudiante, eh, como sujeto del pensamiento. Pero ese victimario no es el docente, de ninguna manera. ¿Por qué? Me van a decir. Porque en realidad él o la docente es tan víctima del sistema educativo como el estudiante. ¿M? El docente, piensen que está socializado en una especie de idealización del sistema educativo y está excluido de lo que es la elaboración de planes, está enajenado de su propia necesidad. Hay un discurso de poder, de alguna manera, que marca al docente un ideal. Al menos en Argentina, el docente recibe mensajes contradictorios. Desde este discurso del poder que decíamos, se le va a plantear un ideal. ¿Sí? Que sea en algún punto maternalista, ¿no? Que sea la madre, eh, digamos, que lo dé todo sacrificadamente, y esto oculta que el docente en realidad es un laburante, es un trabajador, y el sistema educativo va a apuntar a la estereotipia, ¿sí? Va a apuntar a una estructura más bien rígida, a una estructura quieta, ¿sí? Estática de alguna manera, invita a que no se cuestione, ¿sí? Sobre sus verdaderas posibilidades de aprendizaje y las posibilidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por eso pienso que hacer un análisis concreto de la opresión que padece cualquier estudiante, en realidad es hacer un análisis más bien unilateral y hasta sesgado también de lo que es el sistema educativo. Ana Quiroga también dice que justamente el sistema educativo es una estructura, ¿sí? Vamos a sacar, digamos, la culpa de alguna persona específica o de la persona que ocupa el rol docente, ¿sí? El sistema educativo es una estructura jerárquica, autoritaria, es una estructura rígida, ¿sí? Con un sentido profundamente político y que tiene a sus víctimas tiene, digamos, claro, sus víctimas y sus instrumentos, tanto en el docente como en el estudiante, ¿sí? El aprender a aprender que se da en el sistema educativo, en definitiva, apunta a que la propia necesidad nos sea ajena, ¿sí? A un pensamiento no dialéctico, a un pensamiento más bien idealista y aún también identificar el conocimiento con esta cosa de la repetición, ¿no? De lo que es la palabra autorizada, de quién tiene, digamos, el poder, el saber la verdad. Súper biomédico, si hacemos la analogía con salud. Es muy fuerte la opresión de las niñeces en el sistema educativo, muy fuerte. Pero fíjense que la opresión del docente es igualmente poderosa si no se dan cuenta de esto, desde los docentes o las docentes más que nada. Va a ser mucho más complejo poder transformar la situación, porque el grueso de los mensajes, el grueso del trabajo ideológico en el sistema educativo se va a centrar en el docente para que se aliene, para que se enajene y desde ahí pueda ser instrumento de enajenación. ¿Sí? Insisto, esta es una reflexión muy interesante que me pareció que hacía Ana Quiroga, ¿sí? Y justamente hablando un poco de la psicología social, pensemos en lo que hablaba siempre Pichon Rivière. El cambio es salud, decía Pichon. Y el cambio puede venir de una articulación tanto de la acción, de la praxis del docente, la práctica misma del docente, como también de los estudiantes. Y afortunadamente hoy, en el año 2023, de a poquito la interdisciplina va llegando a las aulas. De a poquito, insisto, pero va llegando.
Fíjense que es por este motivo que no podemos separar las lecturas situacionales, los diagnósticos situacionales o las interpretaciones que hagamos como acompañantes terapéuticos, no podemos separar una lectura de la otra, ¿sí? No podemos perder de vista lo holístico y lo sistémico, porque es la relación de todos los actores de lo que es el proceso de aprendizaje y de conocimiento. Y fíjense que dentro de todo este contexto que estamos desarrollando, está la persona que vamos a acompañar o que estamos acompañando. Entonces, toda práctica educativa que se oriente más o menos a la transformación del presente para poder enfrentar un futuro, como dice Freire, debe estar necesariamente preocupada en que educadores y educandos desarrollen el acto de conocimiento de lo concreto, de lo real, que realmente aprendan con H en el medio, que aprendan la significación de lo concreto. Bueno, un poco hablando de Freire, es lo que Freire llama el revelamiento de lo real. El revelamiento de lo concreto que tiene que ver con una posición crítica, con una posición más bien curiosa y no con una postura solo paciente por parte del estudiante y por parte del docente. Bueno, espero que te haya gustado esta reflexión random, ¿no? que te traigo. Como te decía al principio, te espero en mis redes sociales, subo algunos memes, reflexiones escritas y demás. Y espero que esto te haya servido para dejar de buscar culpables y que podamos ser promotores y agentes del cambio para la cotidianidad de una persona o de un grupo en situación de vulnerabilidad. Nos vemos en la próxima.